buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo, como siempre en compañía Capitán Perú, Rafael Aita, para nuestra habitual y semanal tertulia sobre temas de la historia del Perú fundamentalmente, en que analizamos qué cosas son verdades y qué son mitos, y muchas veces la historia oficial no es lo que más se condice con la realidad. Hoy día tenemos un tema realmente muy bonito, un tema muy importante además. Vamos a dedicar este programa a conversar sobre Santa Rosa de Lima. Estamos muy cerca de su fiesta principal, el 30 de agosto, de manera que es importante hacer este recuerdo sobre ella, rendirle un homenaje como la peruana más universal, tal vez, eh, que haya habido en nuestra historia, y muchas veces un personaje incomprendido. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciano. Y como bien has mencionado, vamos a hablar de nuestra primera santa de América y patrona de América y de las Filipinas también, ¿no? Y de ahí que su extensión no solamente quede ni siquiera en el continente americano, sino en tierras tan lejanas como en Filipinas, incluso en varios lugares del mundo, porque he encontrado parroquias y devociones a Santa Así, Rosa de Lima y parroquias con el nombre de Santa Rosa de Lima por todo el mundo. así es, efectivamente, y además es patrona de una serie de instituciones en otras partes, de hospitales, de grupos de enfermeros, Así es, de, policías. de fuerzas policiales en otros países como en Paraguay, en Argentina Sí, también creo, ¿no? Porque Santa Rosa de Lima es un personaje que fue reconocido de manera universal por su trascendencia, no solamente espiritual, sino también histórica, ¿no? Ella es la primera santa del Nuevo Mundo y es un personaje importantísimo, que lamentablemente, y esto hay que subrayarlo, en los últimos años, en las últimas décadas, su imagen ha sido un poco tergiversada por intereses ideológicos o qué sé yo, y también su importancia ha sido un poco dejada de lado, ¿no? Entonces hay que retomar la importancia de Santa Rosa de Lima como personaje fundamental de la historia del Perú. sí, yo creo que la visión modernista hace que entendamos poco de la espiritualidad del siglo XVI y de las prácticas del siglo XVI, que no solamente son del siglo XVI, que se remontan incluso hasta los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Porque si nosotros vemos las prácticas de oración y penitencia de Santa Rosa de Lima, ella prácticamente recorre toda la historia de prácticas y penitencias del cristianismo mismo, ¿no? Desde desde el ascetismo, ¿no? La privación de bienes y placeres, pasando por el retiro al desierto que hacían incluso muchos primeros cristianos, Así y ella pues tenía su ermita, ¿no? Que también era una práctica muy temprana en el cristianismo, el tener la ermita que te permite no aislarte del mundo para entrar en contacto con Dios, hasta los sacrificios pues que ya todos conocemos, que han sido parte de la tradición de la iglesia que muchos santos antes que ella también habían llevado a cabo. Entonces, desde el día de hoy no se entiende, ¿no? Pero un poco para ubicarnos también en el contexto, recordemos que esta fue una época de mucho fervor religioso en Lima, donde incluso tuvimos pues la gracia que coincidan a varios santos en una cuestión de muy pocas cuadras, ¿no? De repente algo único en no solamente la historia del Perú, sino en la historia de América, porque tenemos que
Bueno, ya todos conocemos dónde vivía Santa Rosa de Lima y solamente cruzando el puente y yendo hacia el centro de Lima, en la iglesia de los dominicos se encontraba San Martín de Porres, Así. que también sabemos que tenía toda una serie de trabajos, entre ellos portero, y como portero fue el que recibió a San Juan Macías, ¿no? San Juan Macías vino desde España, desembarcó en Colombia, y desde Colombia se vino a pie hasta el Perú. Tocó la puerta de Santo Domingo y lo recibió San Martín de Porres, ¿no? Entonces, ahí tenemos otros dos santos. Y cruzando la plaza nomás en la catedral, tenemos a Santa Toribia Mogrovejo, que además la confirmó a Santa Rosa de Lima, ¿no? Y de hecho fue quien en su confirmación le puso oficialmente el nombre de Rosa, porque ya su madre la llamaba así desde antes, desde este milagro que ocurrió en su niñez. Entonces, tenemos pues que en este espacio, ¿no?, muy cercano, prácticamente se cruzaron a Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres y San Juan Macías. No, y otros tantos que están en proceso de canonización, Así que es. son venerables y que abundan en el Perú, aparte de San Francisco Nicolás Solano, Sayón, San Francisco Solano, Francisco Nicolás Solano, Sayón, el el famoso, padre Urraca. el famoso padre Guatemala, que es uno de Ujú. los fundadores de la Villa Valverde Ica y que, de cuyos Sí. milagros hay una gran cantidad de fuentes, ¿no? Y entonces eso es un tema muy interesante en la historia del Perú. Es algo, Y como tú has mencionado, yendo probablemente único. hacia Arequipa, Sorana de los Ángeles, Monteagudo. Así es, así es. Y hay más, hay varios más todavía, que hablan de una espiritualidad muy importante en esos años del Perú y que, como tú muy bien has mencionado, no se pueden entender muchas veces ni se pueden juzgar con los ojos de la actualidad, ¿no? Entonces ahí surgen comentarios fuera de lugar sobre el ascetismo, sobre la penitencia que se sometía a Santa Rosa de Lima desde muy joven, ¿no? Y que tienen que ver también con su inspiración en Santa Catalina de Siena, ¿no? Ahora, Ahora, la historia, sí, ojo que así como también en esta época vivieron una gran cantidad de santos y beatos, también pues pulularon una gran cantidad de iluminados y de alumbrados y así es. de incluso neuróticos, esquizofrénicos y gente que decía pues que tenía visiones, que hablaba con Dios, que hablaba con la Virgen, que se le había presentado a la Virgen, pero que eran sus propios delirios, ¿no? Entonces, a este punto también es válida la pregunta, ¿y cómo sabemos diferenciar, ¿no? ¿Cómo separamos la paja del trigo? Y eso se encargaba las mismas instituciones de la época, incluso una de las principales era la Inquisición. Eso es, Santa hay un Rosa de caso muy Lima sonado, ¿no? pasó, De las iluminadas. así es, Hay un, sí. hay un caso muy Eh, importante, ¿no? En que se ve cómo se discierne cuánto se trata de un misticismo auténtico o de un caso de demencia o de incluso de fanfarronada, ¿no? De gente que quería parecer como muy mística, muy religiosa y que adoptaba estas formas mintiendo. Y fue la Inquisición quien se encargó de perseguir estos casos. Incluso Santa Rosa de Lima pasó por la Inquisición, que Así es. al decir esto muchos seguro ponen el grito en el cielo por la mala propaganda que se le ha hecho a la Inquisición. Pero es que pasar por la Inquisición no era nada malo, era parte del proceso, más bien donde te evaluaban, y más bien qué bueno que haya pasado, justamente para tener más pruebas de que su caso sí era algo que iba más allá del humano, que era algo que venía de Dios, ¿no? Porque la Inquisición era los que hacían un filtros muy duros, muy fuertes, justamente para discernir esto. E incluso sabemos, pues, que le colocó un confesor que la guíe y un médico que la evalúe. O sea, estos cuestionamientos, ¿no? Que el día de hoy muchos dicen, ah, pues, debería haber sido vista por un psicólogo, por un psiquiatra. Eso se hizo desde la época. En la época se le evaluó por un médico de la época, ¿no? Juan de Castillo,
quien justamente puso en discernimiento si existía algún problema mental o si era realmente algo sobrenatural. Ahora, tú conversas el día de hoy con cualquier médico, con cualquier psicólogo, y le cuentas que tienes algún amigo, un conocido te gustaría que él lo evalúe, y él te va a decir, tengo que evaluarlo en persona, no lo puedo evaluar pues a través de oídas o a través de terceros, ¿no? Tiene que venir, y ni siquiera incluso pues a través del teléfono, ¿no? Muchas veces dicen, yo tengo que verlo aquí en persona. Entonces, cualquier psicólogo te dice que una evaluación personal es mucho más fidedigna que un testimonio de un tercero o lo que se escribió en un libro o lo que nos ha llegado hasta nosotros, excepto para el caso de Santa Rosa. Ese es el único caso que he visto en la historia donde muchos, pues, modernistas consideran más la evaluación de un psicólogo que ha vivido 400 años después de ella que la evaluación de un médico que de su misma época, que la evaluó, que la entrevistó y que la declaró totalmente sana y sobre todo, y algo que me ha llamado mucho la atención de sus biografías, de sus múltiples biografías. Santa Rosa es una de las personas, debe ser la peruana que más biografías se le ha escrito, porque se le ha escrito unas Ay, 400 biografías aproximadamente, ¿no? Y las biografías la describen con una imagen muy lejana a la que se nos presenta el día de hoy, que hoy se nos presenta como una persona sufriente, incluso pues que algunos piensan que era masoquista, que le gustaba el dolor, cuando su biografía nos dice que era una persona muy alegre, ¿no? tocaba la Que guitarra y cantaba. irradiaba jovialidad, que cantaba, que tocaba la guitarra, ¿no? De repente, si la conociéramos el día de hoy, es otra imagen la que tendríamos. Era una persona muy alegre, ¿no? No era, pues, y de repente la iconografía, los cuadros, sí, un poco no, han mostrado, pues, un lado en donde se le coloca siempre, pues, meditabunda, ¿no? Y no era así, no era así. Así que no es para nada, no es para nada cierto estas versiones o interpretaciones modernas, mucho menos por encima de los múltiples personajes, porque tenemos la Inquisición, su confesor, un médico que le avalaron en la época y vamos, todos le daban el visto bueno y aprobaba todos los filtros. No, sin duda, ¿no? Y otra cosa que tiene es un elevado, más por el contrario, un elevadísimo signo de santidad, como grandes santos de la historia, Ujú. ¿no? Estas apariciones que ella revela que tiene el niño Jesús, con el cual conversa con la Virgen María, y los famosos desposorios místicos, que es cuando el niño Jesús le dice que ella va a ser su esposa, Ujú. ¿no? Cosa que es un privilegio increíble que sucede con Rosa de Lima y con grandes místicos de la historia, ¿no? Y todo esto está documentado por el confesor y por todos los que vivieron estos momentos con ella. Como tú dices, hay gran cantidad de testimonios. Entonces, hoy en día hay dos tendencias cuando se habla de Santa Rosa de Lima, ¿no? Unos que la quieren diagnosticar con todo tipo de problemas mentales, cosa que no es así, como tú acabas de demostrar perfectamente, y otros que la quieren convertir en un activista social, ¿no? Una especie de luchador Revolucionaria, feminista, revolucionario, que tampoco fue. contra Era una mujer, sistema. así No, es. no fue ¿No? Y para... una mujer muy conmovida con la pobreza, muy solidaria con los pobres, ujú. con una gran compasión, como corresponde a cualquier espíritu cristiano, católico, y más aún de la época, ¿no? Y por otro lado, se descarta también los otros tipos de interpretaciones, ¿no? Lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia Católica, estas corrientes que hay de la teología de la liberación, que tienen influencias socialistas, marxistas, están recreando al personaje, cosa que no ha sido así. Es que, bueno, ya esta es una interpretación muy personal y seguramente cuestionable, la frase que voy a decir, pero para mí, cuando a un santo o a un devoto le quitas la espiritualidad, lo conviertes en un guerrillero, ¿no?
Y es que la espiritualidad es la que hace la diferencia. Justamente lo que diferencia a los santos, a las personas de fe, de los antisistema, de los guerrilleros, pues de los revolucionarios, de los activistas, es precisamente la espiritualidad, ¿no? Y la totalidad de la vida de Santa Rosa de Lima era espiritualidad. Bueno, también Ah, tenía una acción humana, ¿no? Porque como dices, pues era enfermera y ayudaba a los pobres, pero era una consecuencia de su espiritualidad, no al revés, ¿no? Acá lo que jala el carro es la espiritualidad. Y los frutos de la espiritualidad es la caridad y el amor al prójimo. Y vemos que y no puedes despojar a Santa Rosa de Lima de su espiritualidad, pues. No la puedes despojar de la oración, no la puedes despojar de la contemplación, ¿no? No la puedes despojar, pues, de la intimidad con Dios. Obviamente, así si es. sacas todo eso, te va a salir una imagen totalmente distorsionada, que se aleja totalmente de su eje, porque su centro era esta espiritualidad en su relación con Dios a través de la oración y de la práctica sacramental. Pero el modernismo y el materialismo de hoy, ¿no? Y la dialéctica de clases despoja esta espiritualidad y claro, obviamente ahí tienes pues como que una conversión hacia el activismo, De pero acuerdo. eso es porque están quitando el elefante de la sala, es el Claro, espíritu. exactamente, ¿no? Esta infiltración, vamos a llamarla ideológica, de corrientes marxistas, progresistas dentro de la iglesia, llegan al extremo de hacer lo mismo con Jesucristo, o sea que no nos debe sorprender que lo hagan Santa Rosa, ¿no? Porque hay algunos teólogos que dicen que Cristo era un celote, y los celotes eran unos guerrilleros judíos de esa época, ¿no? Entonces lo van reduciendo, claro, a lo meramente humano, y le quitan la espiritualidad hasta el mismísimo Hijo de Dios. No podemos esperar que hagan menos con Santa Rosa de Lima. Y por lo tanto, ahí está también la importancia de revisar, releer su biografía y sobre todo su mística. O sea, Santa Rosa de Lima es una santa mística, ¿no? Es su Claro. definición por toda su vida. Entonces, despojarla del misticismo es hacerla algo que nunca lo fue. Y esto bueno, primero se acredita pues en sus prácticas de oración y de penitencia, pero también se acredita en sus milagros, ¿no? O sea, no, el materialismo de hoy también hace que o se niegue, o se olvide, o se ignore este lado que no cuadra con la ciencia, ¿no? Y con la explicación racionalista del mundo. Pero era algo que no era solamente de ella, ¿no? Sino que incluso los demás acreditaban, por poner un ejemplo, la bilocación, que la veían en Filipinas. En Filipinas hay una ciudad, Santa Rosa, justamente porque la veían en Filipinas al mismo tiempo que ella estaba en Lima, pues, ¿no? O Sí. el famoso milagro del pozo para hacer de repente tomar el elemento más folclóricos de la cultura popular relacionada a Santa Rosa, que es pues cuando que muchos van al pozo y no saben por qué van al pozo, cuál es la historia detrás, ¿no? Pero ella está usando pues una penitencia, está usando un cilicio en la cintura de metal y su confesor se lo recriminó, ¿no? Y le dijo, no, que no debes usar eso, que eso te está haciendo daño, tienes que quitártelo, reemplázalo por una soga por último, pero eso está mal. Y ella ya, la llave del candado ya la había arrojado al pozo, ¿no? Entonces no había forma de sacar la llave del fondo del pozo. Y su confesor pues la recriminó de tal manera que ella se puso a llorar a los pies del pozo porque no podía sacar la llave y porque sentía que había hecho mal. Y en ese momento que estaba llorando, el candado, ¡plac!, se abrió solo, ¿no? Entonces se pudo quitar ese silicio de metal y ya colocarse una soga u otro más suave. Pero, y de ahí es donde viene la historia, pues, ¿no? De que ya se ha vuelto de repente más folclórica, ¿no? De la cultura popular, de ir Claro.
al pozo a pedir un deseo, ¿no? Pero no olvidemos que esto no es que le pedimos deseos a Santa Rosa tampoco, que acá muchos están cayendo en idolatría. La intención es rezarle a Dios, ¿no? Y que Dios en su gracia nos conceda un milagro o alguna gracia, pero no es tampoco que Dios sea proveedor de deseos, ¿no? De una manera mágica. Ahora, eso ha ido cambiando con los años, Rafael, porque yo te cuento, yo soy bastante mayor que tú, que cuando yo era niño se hablaba del pozo de los milagros. Yo no iba a pedir un milagro, no iba esa multitud a pedir cualquier cosa como si fuera la Fontana de Trevi, Claro. ¿no? Lo que había era gente con alguna enfermedad incurable, ese tipo de casos recurrían al pozo de Santa Rosa, No que era se un pozo de los convirtió deseos. ¿no? Que se convirtió con el tiempo en el pozo de los deseos, ¿no? Como una especie de tómbola Sí. popular, ¿no? Pero eso también se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora ella, a pesar de todo, Santa Rosa se mantiene en la devoción popular del Perú y de muchas partes del mundo. Eso es lo importante que hay que rescatar. Sí, por supuesto, y lo vemos en cada institución, ¿no? Que visitamos y sin ir más allá en las comisarías, ¿no? O sea, vas a una comisaría y le encuentras una gruta Santa Rosa. Y aquí es también donde muchos laicistas critican eso y dicen, ¿cómo es posible que en un Estado laico puedan haber instituciones del Estado con símbolos religiosos? A ver, pues anda la policía y diles que quiten a Santa Rosa en su No, comisaría. Y te vas a dar cuenta que eso no va a pasar nunca. Y de hecho nos muestra de que el Perú también no tiene una razón de Estado laico, ¿no? O sea, la religiosidad del Perú es parte de ser peruano y eso no lo puede negar un papel. así es. El Estado, como tal, podrá ser laico, pero la nación, la tradición, la patria son cristianas, ¿no? Sí, eso es, dejaríamos de ser peruanos, ¿no? Sin Santa Claro. Rosa, sin San Martín de Porres, sin el Señor de los Milagros. Es parte de, ¿no? Está en nuestro propio ADN. Sí, por supuesto, es Y parte de la entonces, cultura. pues es este 30 de agosto una buena fecha para recordar a esta peruana que ha sido y sigue siendo tan importante. Y yo estoy seguro que es más importante y seguirá siendo más importante que cualquiera de estos personajes ilustrados que la critican el día de hoy, con una mentalidad muy moderna, con una mentalidad muy progresista, pero que nunca en su vida van a llegar a alcanzar ni de cerca lo que ha logrado Santa Rosa de Lima. Sí, ¿no? Para ir terminando, también hay que lamentar que haya sido retirada de los billetes de 200 soles, ¿no? Sin que esto quite los méritos y los reconocimientos a la trayectoria artística de Tilsa Suchilla, pero yo lamento que se haya tomado esa decisión de quitar a un personaje de la talla Santa Rosa del billete de mayor denominación y relegarla, ¿no? De este reconocimiento nacional. Es cierto, sí, sí, también es una decisión que no me gustó en su momento, pero vamos, también es cierto que Santa Rosa, ya ha estado no solamente en los billetes, sino en gran parte de nuestra iconografía, de nuestro arte. Va a ser, por más que quieran, va a ser imposible que la Y ese, retiren ese, ese de lo que ya extraordinario es. cuadro de Lazo, ¿no? Que está en la Municipalidad de Lima, Claro. es parte central en la historia del arte peruano, ¿no? Y también en torno a Santa Rosa hay tantas historias que podríamos pasando mucho tiempo acá conversando, como todo ese movimiento que hubo en época de la alcaldesa de Lima, Anita Fernandini de Naranjo, para construir la gran basílica en la parte más alta del Cerro San Cristóbal. Y hubo toda una organización que lamentablemente nunca se llegó a concretar. Pero así como eso hay un montón de historias que rodean a la santa, que además
otra cosa interesante que tiene, fue canonizada en tiempo muy rápido, creo que a los 70 años de su muerte, cuando ya en el Perú era reconocida por todo el mundo como santa y era fruto de una gran devoción. Cuando el Papa la canoniza es en un tiempo récord. Creo que, insisto, son a los 70 años de su muerte o algo así, cuando hay santos que esperan varios siglos hasta que se Bueno, demuestre su santidad. el mismo San Martín esperó unos 400 años, ¿no? San Martín Así de es, Porres hasta el fue año canonizado 1962, si no me sesenta y equivoco. dos claro, por Juan XXIII, una época, siglo XX, muy cercano, ¿no? El de Santa Rosa sí fue tiempo récord. Se dice también que gracias a un milagro, que el papa de la época, ¿no? Clemente X, si Ah, no me falla la la rosa, memoria, ¿sí? así es, ¿no? Cuando le informaron, le dijeron una santa, y en América, y rosa, pues que lleva flores, ¿no? Y comenzaron a caer pétalos de rosas sobre su escritorio. Entonces dijo, ah, bueno, creo que sí hay que canonizarla, ¿no? Ante este hecho inexplicable. Así que hay muchísimas historias que se nos han quedado en el tintero. Su lucha contra los piratas, ¿no? Que Ah, gracias a ella Lima la se protección de salvó Lima, de ¿no? este ataque pirata. Y por lo cual la representan con el ancla, ¿no? Que muchos dicen, ¿por qué hay un ancla con Y Santa muchas veces, Rosa? y Que muchas veces también con una pequeña ciudad en las manos, ¿no? Que es Lima. así es, ¿no? Entonces, Otro momento importante de Santa Rosa es su presencia, nada menos que en el camarote de Miguel Grau en el Huáscar. claro, por supuesto, que también está relacionado con la Marina, también un gran saludo a la Marina, entonces, porque Santa Rosa, pues, trasciende, ¿no? Trasciende y es totalmente horizontal a cada uno de los elementos y eventos más importantes del Perú. Así que nos quedaríamos muy cortos en varios programas por todo lo que hay que contar sobre Santa Rosa de Lima. Así es, pero bueno, Rafael, deseamos a todos que pasen una fiesta importante de Santa Rosa, que la gente visite su tumba que está en la iglesia de Santo Domingo de Lima, ¿no? Y recordar también otra cosa que se nos ha quedado ya como último dato, que mucha gente piensa que Santa Rosa de Lima fue monja. Santa Rosa de Lima era Es laica, verdad, sí ¿no? es, nunca Era fue una monja, laica terciaria de la así es. orden dominica, que son como lo que hoy se llama un laico consagrado o algo parecido, pero que usaban el hábito blanco y negro de la orden dominica. Entonces, ese es un último punto que quería mencionar, que se me estaba olvidando Y que y que hay que tener en cuenta. esto también fue un cuestionamiento para ella, ¿no? Porque ella quería ser monja, pero Así es, no sabía si Dios quería que ella fuera monja. Entonces se fue a rezarle a Dios y decirle, ¿tú quieres que sea monja o que no sea monja? Yo, porque yo quiero ser, yo quiero ser. Y cuando se quiso levantar, no podía levantarse. Y no podía moverse del sitio donde estaba arrodillada. Entonces dijo, ok, ya, no seré monja. Y recién ahí se pudo levantar y entendió de que la voluntad de Dios es que ayude al mundo desde siendo laica, así es, adelantándose 400 años al Concilio Vaticano II, que propuso que los laicos deberían tener un papel activo en la iglesia, y ya Santa Rosa de Lima estaba llegando pues a esa respuesta 400 años antes. así es, así es. Mira qué bonito tema para terminar este programa, se nos ha ido el tiempo. Pero sin duda, como decíamos, quedan muchos aspectos de la vida de la santa limeña para comentar y recordarla. Nos tenemos que ir, Buenísimo. Rafael. Será hasta la próxima semana, como siempre, en Mitos y Verdades. Gracias. Hasta luego. A ti, gracias. Adiós, hasta luego.